Bueno, la idea es explicar un poco, o sea, no tanto la cuestión teórica, que creo que no es tan compleja de entender, pero sí un poco más la utilización práctica de lo que son las transformaciones lineales. Bien, una transformación lineal, más allá que su nombre es bastante amplio y quizás no indica muy precisamente de lo que vamos a charlar, es un concepto algebraico más grande, más abarcativo, que abarca diferentes conceptos, no solamente matrices como vamos a ver acá, sino muchos otros. No me voy a detener en eso. Y que cumple una cierta propiedad, que es la propiedad de linealidad, que tampoco me voy a detener en eso. Yo lo voy a focalizar a lo que vamos a trabajar en TMA, y para eso voy a presentar, a ver si me deja. Bien, entonces lo que a mí me interesa más que nada no solo es el trabajo con las transformaciones, que es algo que ya en el material teórico está detallado, sino también un poco diferenciarlo de las matrices, más allá que tienen relación, pero no es la misma idea. En realidad, digamos, cuando uno habla de una transformación lineal, matricial al menos, lo que habla, más allá que está relacionado con una matriz, ¿bien? No es una matriz, ¿bien? Sino es otro elemento matemático que lo está analizando desde otro lugar. Más allá que quizás los resultados uno también lo puede pensar desde el lado matricial, pero en realidad no estamos hablando de matrices. Entonces, por ejemplo, a ver, yo acá voy a trabajar con dos matrices, que son A y B, bien, una de 2 por 2 y una de 2 por 3, dos vectores, bien, que básicamente van a ser matrices columna, una de 2 por 1, bien, o un vector de 2 componentes, el 1, 2, que se va a llamar U, y el B, que va a ser uno de 3 componentes. Por ejemplo, el 2, 1, 2. Absolutamente al azar, ¿bien? Entonces, lo que puedo hacer acá es un producto entre estas matrices, ¿bien? Puedo elegir dos matrices que quiero multiplicar, escojo el orden en el modo que ese producto esté definido, bien, porque la cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la de filas de la segunda, y puedo generar un producto. Ahora, distinto es cuando uno hace una transformación matricial. Por lo general, cuando uno habla de una transformación, lo que piensa es que le está haciendo a un elemento que considera como un elemento del dominio, entre comillas, de un conjunto de partida más amplio, le está aplicando algún tipo de cambio, bien, matemático, al menos en este contexto, para generar otro elemento, bien, de otro conjunto más grande. Esto es como se relaciona con la idea de función que vimos durante Matemática 1 y Matemática 2, bien, que elegíamos un elemento, ya sea un número real o un conjunto de n números reales, bien, que formaban parte del dominio de esa función, le aplicábamos una función que venía dada por una ley, una regla, y obteníamos otro elemento, que ya sea otro número real, otro vector, lo que sea, y a cada uno de los elementos del dominio le correspondía uno y solo uno de ese nuevo conjunto que era el codominio. Acá vamos a tratar de verlo más o menos de la misma perspectiva. La única diferencia es que ahora esa ley y esa transformación que vamos a tratar de hacer sobre el elemento del dominio para llegar al elemento del codominio va a venir dado por el producto de una matriz. Entonces, esas tipo de funciones, entre comillas, a las que llamamos transformaciones, se suelen nombrar con la letra T, así como la función genérica le ponemos F, ahora vamos a llamar T. Y obviamente va a estar aplicada sobre, o al menos la que vamos a trabajar en TMA, van a estar aplicadas sobre vectores. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo acá la podría aplicar sobre el vector U. Bien, esto voy a poner mayúscula para, mayúscula no, perdón, negrita, para identificar que son vectores. Bien, y esto me va a dar otro vector, ¿sí? Que vamos a llamar W. Entonces, cuando lo escribimos así, se ve un poco más esta idea de la relación con las funciones. ¿Bien? Es como que a un vector que va a formar parte de mi dominio, de mi conjunto de partida, le voy a aplicar esta transformación T, que no sabemos qué va a hacer, y me va a generar un único elemento del conjunto de llegada o codominio, que va a ser el W. También vamos a decir que W es la imagen de U. ¿Bien? Lo mismo que pasaba con las funciones. Ahora, estas transformaciones pueden ser de un montón de formas, o sea, hay un estudio mucho más amplio,
Nosotros simplemente lo que vamos a trabajar son con aquellas transformaciones matriciales, que lo que le van a hacer a ese vector U es multiplicarlo por una matriz. Entonces, por ejemplo, una matriz X, la van a multiplicar por ese vector U, y de esa manera vamos a generar como resultado un vector W. Bien, el W va a ser el resultado de multiplicar mi vector U por una matriz. Entonces, cuando esto sucede, esta transformación lineal se llama matricial, ¿bien? Porque en el medio aparece la multiplicación por una matriz. Y por lo general, se le pone el nombre de esa matriz que va a multiplicar como subíndice para indicar que esta transformación es una transformación matricial, donde vamos a usar la matriz X. Y esa matriz X se llama matriz estándar de transformación. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente que ¿qué vectores U voy a poder elegir? ¿Qué vectores W voy a obtener? Va a depender de qué matriz X tenga. Bien, porque este producto va a tener que estar sí o sí definido. Entonces, para eso propuse algunos ejemplos acá. Analicemos, por ejemplo, la transformación TA, es decir, la transformación matricial que va a multiplicar a la matriz A. Esta matriz A va a tener que multiplicar a un vector. Bien, ese vector ya necesariamente va a venir dado, ¿bien? O sus dimensiones va a estar dado por el tamaño de A. Como A es de 2 por 2, yo para que ese producto esté definido, ese vector va a tener que tener tantas filas como columnas tiene A. Es decir, va a tener que tener 2 filas. ¿Bien? Y como es un vector, tiene una única columna. Entonces, necesariamente, los vectores genéricos sobre los que voy a poder aplicar esta transformación van a ser vectores de 2 por 1. Entre estos, TA, yo puedo asegurar que se lo voy a poder aplicar. No puedo asegurar que se lo puedo aplicar, pero digamos, de estos dos puedo asegurar que no se lo voy a poder aplicar a B, bien, porque el producto de A por B no va a estar definido, bien, y podría llegar a aplicárselo a U, siempre y cuando U esté dentro del dominio de la transformación, bien, pero al menos algebraicamente ese producto puede llegar a estar definido, podría llegar a estar. Bien, entonces, cuando yo quiera aplicar esa transformación, lo que voy a hacer es multiplicar la matriz A por el vector 1. Bien, como esta es de 2 por 2 y esta es de 2 por 1, el resultado va a ser una matriz de 2 por 1, es decir, otro vector W, bien, llamémoslo así, la imagen, que va a ser necesariamente de 2 por 1, bien, o un vector de 2 componentes. Bien, dicho de otra manera, W va a pertenecer a R2 o a B2, si nos ponemos más listos. Bien, pero lo importante es que va a tener 2 componentes reales. Bien, entonces, busquemos en este caso W. Si yo quiero hacer la transformación matricial con matriz estándar A sobre U, lo que voy a tener que hacer es A por U, es decir, multiplicar A por U. Bien, entonces, al hacer esto, tendré que resolver este producto. Bien, que si no me equivoco da 2 más 2, 4 y 2. Entonces, el W, la imagen de U cuando aplico la transformación A, es el 4, 2. Bien, que como dijimos, tenía que ser de 2 por 1. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es el dominio de esta transformación? El dominio sería el conjunto de todos los posibles U que yo podría multiplicar por esta transformación, todos los posibles vectores sobre los cuales yo podría multiplicar A. ¿Bien? Ahí no tengo ninguna restricción más allá del tamaño, en principio. La única restricción es que sea un vector de 2 componentes. Entonces, lo que puedo decir es que el dominio de A va a ser el de todos los vectores de 2 componentes, que lo podemos decir R2, como hablábamos en matemática 2, o B2. Pero no importa, con que sea R2 no me conformo. Eso quiere decir que yo podría aplicarle esta transformación a cualquier vector que tenga 2 componentes. Luego la multiplicaré y obtendré un resultado. Bien. Y después, lo que también puedo explicitar es el codominio de TA. Que si se acuerdan, el codominio era el conjunto más amplio, o un conjunto amplio, digamos,
que yo puedo asegurar que contiene a todos los elementos de llegada, bien, a todas las imágenes de los vectores del dominio. No hace falta que sea exactamente el conjunto de todas las imágenes, eso se llamaba conjunto imagen. Acá por lo general se le llama rango, porque conjunto imagen, pero no importa. Pero el codominio yo podría extenderme, podría encontrar uno incluso más amplio, y había algunos vectores que no serían nunca tomados y no habría ningún problema. En este caso, yo no sé si voy a poder hallar, aplicando esta transformación, cualquier vector de R2, pero yo puedo asegurar que los que obtenga como resultado, todos van a ser vectores de dos componentes. Entonces puedo asegurar que el codominio es R2. Otro trabajo distinto, más complicado, y ahí tenemos que meternos en un caso un poco más difícil de analizar, es hallar la imagen, el rango, el conjunto imagen, ¿no? Porque ahí tengo que ver cuáles vectores obtengo y cuáles no. Y no siempre puedo obtener todos, pero no me voy a meter con eso ahora, no me interesa. Bien. Básicamente eso es lo que es la presentación. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, yo agarro un vector de dos componentes, mi transformación me lo transformó en otro de dos componentes. ¿Bien? Esto sería análogo, lo podemos pensar como si fuera un campo vectorial. Bien, que a partir de dos variables independientes, que serían los dos componentes de este vector U, me genera dos también de mi vector imagen. Entonces, para de R2 en R2 lo podríamos pensar análogamente a un campo vectorial. Ahora, fijémonos qué pasaría con TB. TB es una transformación lineal cuya matriz estándar de transformación es B. Obviamente, los elementos sobre los que lo voy a aplicar va a tener que tener tres filas para que pueda estar definido ese producto. Entonces, va a tener que ser un vector de tres componentes. Por ejemplo, en este caso, B corta. ¿Bien? Y cuando yo eso lo aplique y obtenga un vector W, lo vamos a llamar de igual manera, no se puede que sea el mismo. Cuando uno hace ese producto, ese producto, ese resultado, va a tener una columna y va a tener dos filas. Entonces va a ser un vector de 2 por 1. ¿De acuerdo? Entonces, ese W también va a ser de 2 por 1. Bien, dicho de otra manera, el codominio de esa transformación ahora va a ser R2. Bien, mientras que el dominio dijimos que van a ser los vectores de tres componentes, entonces va a ser R3. Entonces acá vemos que las transformaciones lineales también lo que pueden hacer es transformar un vector con una cierta cantidad de componentes en otro que tenga distinta cantidad de componentes. También puede pasar. Y eso lo veo directamente en la cantidad de filas y columnas de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces hay una correlación entre el dominio y el codominio de la transformación con la cantidad de columnas y de filas de la matriz estándar de transformación que la define. No es lo mismo, ¿bien? O sea, hay una relación, eso es lo importante. Bien, entonces, acá lo que vemos es que cuando trabajamos con transformaciones lineales matriciales, lo que vamos a poder encontrar es una matriz estándar que nos va a dar mucha información, ¿bien? Y nos va a ser muy útil. Y podemos usar muchos herramientas, ¿bien? Y conceptos, desarrollos teóricos que conocemos para las matrices para analizar las transformaciones. Y particularmente nos interesan ver dos, ¿bien? Muy rápidamente, tampoco me interesa entrar mucho en detalle, pero son dos que tienen escritas en el texto. Una de ellas, y quizás la que más se usa, es la composición de transformaciones, ¿bien? Que sería como la transformación de funciones. La composición de funciones, perdón. Por ejemplo, yo puedo plantear esta transformación. Debe ser así. ¿Qué significa esto? Que yo al vector B le voy a aplicar la transformación de B y al resultado le voy a aplicar la transformación de A. Entonces es como una transformación dentro de otra. Esto es análogo cuando componíamos dos funciones. ¿Bien? De hecho, se puede definir como operación entre transformaciones y escribir de la misma manera. Lo puedo llevar un rato. A ver.
Sí. Son dos formas análogas de escribirlo, ¿bien? Pero indican lo mismo. O sea, si yo escribo transformación A compuesta con transformación B, o leído correctamente, transformación B compuesta con transformación A sobre B, el vector B, lo que estoy queriendo decir es que primero sobre B aplico TB, y sobre el resultado aplico TA. Bien. Entonces, esto es análogo a lo que hacíamos con las funciones cuando las componíamos. Ahora, ¿por qué? O sea, más allá que esto lo puedo hacer, ¿por qué lo traigo a colación? Porque si yo conozco las matrices estándar de transformación A y B, ¿bien? Esto lo puedo resolver de manera sencilla. ¿Bien? Acá lo que yo tendría que hacer sería, y lo voy a sacar desde este punto. Si yo al vector B le aplico TB, lo que tenía que hacer era hacer el producto de la matriz estándar por el vector. ¿Bien? Esto, cuando lo resuelva, me va a dar un vector sobre el cual voy a poder aplicar TA. Y lo que me decía TA que haga es que multiplique la matriz A por ese vector, que ahora ese vector va a ser B por B. Entonces, esto es lo mismo que decir que yo multiplique A por B, matrices, por el vector B. ¿Bien? Que yo esto lo puedo agrupar, asociar, por propiedad asociativa. Entonces, esto lo puedo interpretar como que yo lo que voy a hacer ahí es la transformación que tiene como matriz asociada el producto de estas matrices y lo voy a aplicar sobre él. Bien, esta es una de las propiedades que vemos y que es muy útil. Bien, y lo que me interesa de esto es analizar qué significa. Esto lo que significa es que si yo estoy componiendo dos transformaciones, bien, y acá el concepto que estoy utilizando es el de transformación matricial y las estoy componiendo entre sí, puedo, bien, resolver esto más sencillamente trabajando con sus matrices estándar de transformación. Y a sus matrices estándar lo que voy a tener que hacer es multiplicarlas. ¿De acuerdo? Entonces, una composición entre transformaciones la puedo relacionar con un producto entre sus matrices estándar de transformación. Es decir, no estoy ni componiendo matrices, porque eso no existe, no es una operación válida para matrices, ni estoy multiplicando las transformaciones, que es otra cosa que puedo hacer. Bien, es otra operación válida, pero no es la que está sucediendo en este momento. Bien, la que está sucediendo es una composición. Y algo muy similar sucede con la inversión, digamos. Si yo tengo una transformación sobre B que me genera W, bien, en ciertas ocasiones, no siempre, lo que voy a poder encontrar es la transformación inversa. Es análogo a la función inversa. ¿Por qué? Porque si esta transformación inversa yo se la aplico a W, me va a generar como elemento resultante B. Bien, ahora, esto pasa para todos los B y W, es decir, para cada par, ¿sí? Para todos los elementos del dominio de la transformación B, bien, y su imagen correspondiente. Por lo tanto, esta transformación debe cumplir una analogía a la biyectividad, etcétera. No me interesa por ahora, bien, pero para tener la idea, una idea análoga. Bien, existe otra transformación que es la inversa. ¿Por qué esto lo traigo a colación ahora? Porque también el hecho de que esta transformación sea matricial me es útil. ¿Por qué? Porque si yo sé que esta transformación tiene como matriz estándar a la matriz B, esta transformación, la transformación inversa, va a tener como matriz estándar de transformación a la matriz inversa de B. Bien, esto yo lo puedo escribir como la transformación cuya matriz estándar de transformación es esto. Entonces, la transformación inversa de la TB es igual que la transformación matricial que usa como matriz estándar a la inversa de B.
Esto me permite hacer un montón de aceleraciones, por ejemplo. Ya vimos que para que exista una matriz inversa, esa matriz tenía que ser cuadrada. Y eso no era condición suficiente, pero sí necesaria. Necesitábamos que sea cuadrada. Hay algunas cuadradas que no tienen matriz inversa, que son singulares, pero si tenían inversas, si existiese inversa, sí o sí tenían que ser cuadradas. Por lo tanto, para que una transformación matricial sea invertible, necesariamente la matriz estándar tiene que ser cuadrada. Bien, por ejemplo, si ya mi matriz de transformación estándar sé que no es cuadrada, sé que puedo asegurar que su inversa no existe. Bien, entonces, estas dos propiedades lo que nos permiten es extrapolar propiedades de las matrices a propiedades de las transformaciones. Bien, eso es todo lo que necesitamos que sepan de transformaciones. Bien, y que cuando ustedes vean un vector multiplicado por una matriz y que eso le genere otro vector, que más allá que no esté escrito como una transformación, ustedes lo puedan pensar como una transformación. Ese es el caso, por ejemplo, de la ecuación de autovalores y autovectores. Bien, si ustedes se acuerdan, la ecuación de autovalores y autovectores multiplicaba un vector, que era el autovector, por una matriz. Bien, y eso generaba ese mismo autovector por un número, que era el autovalor. Bien, esta parte yo la puedo pensar como una transformación lineal, matricial, de hecho. Bien, es decir, yo podría pensar eso como la transformación matricial sobre el elemento X, bien, con la matriz estándar de transformación A. Bien, entonces, cuando yo puedo asegurar que una transformación lineal aplicada sobre un vector me da otro vector paralelo a ese, bien, entonces ahí estoy en un caso de autovalores y autovectores. Bien, y esto se conecta con lo que estuvieron trabajando en los talleres. Todo lo que necesito que sepan de este tema. ¿Alguna pregunta? No, profe, creo que no.